Saludos cordiales. Mi nombre es Miguel Bolaños, soy médico especialista en medicina familiar y comunitaria. El tema de hoy es sobre perlas clínicas en el seguimiento del paciente con COVID-19 ambulatorio. ¿Cuál es la importancia del seguimiento clínico? Primero, la presentación de servicios a nivel ambulatorio y domiciliario disminuye la inequidad social, lo cual mejora el acceso y la atención de salud a las personas vulnerables. Los escenarios de identificarse por el equipo de atención del primer nivel pueden ser, entre estos, una atención individual, familiar, comunitaria y el entorno natural, el ambiente en el cual se desarrolla y los factores socioeconómicos. Se deben realizar actividades intramurales y extramurales establecidas principalmente en el primer nivel y también en el segundo nivel que tenga características ambulatorias. El seguimiento de la convalecencia y las complicaciones son importantes porque esto permite mejorar la sobrevida del paciente con COVID-19. Para esto necesitamos de un equipo multidisciplinario de primer nivel. A la cabeza, el especialista en medicina familiar. Debemos preparar a médicos generales. También dentro de nuestro equipo tenemos el servicio de enfermería y auxiliar de enfermería, psicología, los técnicos de atención primaria o también los técnicos operativos asistenciales, la atención prehospitalaria. El equipo de fisioterapia es importante para la recuperación y rehabilitación y sin dejar atrás a nuestro personal administrativo de las unidades de salud, las cuales realizan la gestión para la medicación e insumos que van a necesitar estos pacientes. El seguimiento lo he llevado por medio de etapas, el prediagnóstico. Durante la etapa del prediagnóstico es importante la valoración y la pesquisa de pacientes que acuden a la institución de salud o durante la atención domiciliaria, para reconocer en este caso si tienen o no síntomas respiratorios. Se debe realizar en el prediagnóstico una derivación hospitalaria oportuna de pacientes valorados en la institución de salud o en domicilio que tengan características graves. Se debe valorar también a los contactos de pacientes con síntomas que no cumplen los criterios epidemiológicos o con alto riesgo de COVID. Esto es importante, ya que hay muchos pacientes que se encuentran en la ventana en la cual no cumplen los criterios clínico-epidemiológicos para realizar el diagnóstico y poder acceder a alguna prueba diagnóstica, en este caso el PCR. El paciente sospechoso con COVID-19 se debe realizar una supervisión clínica presencial, principalmente en las carpas de atención respiratoria o triaje, y se debe realizar a distancia en el caso de que se tenga la sospecha de un paciente que se comunique con nosotros y que tenga ciertos síntomas importantes que nos sugieran la enfermedad o pruebas positivas o algún contacto directo con un paciente positivo. Se debe realizar durante el prediagnóstico la prevención de la enfermedad, la promoción para evitar la misma y una contingencia de la enfermedad en la comunidad. En el prediagnóstico se debe colaborar en la vigilancia epidemiológica, gestión para la toma de muestras para el diagnóstico de SARS-CoV-2 COVID-19. Es importante la gestión tanto de pruebas rápidas como de pruebas PCR, vigilar, apoyar e insistir en la cuarentena y el distanciamiento social obligatorio. Es importante recordar a los pacientes en cada fase de la enfermedad, a los pacientes que no tienen enfermedad, que son importantes el uso de la mascarilla y el distanciamiento social para poder evitar la propagación de la misma. Verificar si los pacientes disponen de una red de apoyo familiar, social, económica y medios de comunicación, lo cual es importante para poder indicar medidas adecuadas por medio de telemedicina. Es decir, que nosotros debemos estratificar la gravedad del COVID-19, lo cual nos va a dar unas pautas iniciales para poder realizar el seguimiento. Se la debe realizar en el momento del prediagnóstico, en el diagnóstico y durante el aislamiento, ya que el paciente puede cambiar de cierto cuadro leve a un cuadro grave o crítico, o viceversa. Por eso,
Nosotros vamos a entender que un cuadro leve a moderado son todos aquellos pacientes con síntomas leves que lleguen hasta una neumonía, la cual no tiene desaturación. La frecuencia de presentación es del 81%, que el entorno de manejo va a ser domiciliario o ambulatorio. En el caso de los pacientes graves, son pacientes que tienen disnea, hipoxia o afectación pulmonar más del 50% en las imágenes. La frecuencia de presentación será del 14% y aquí está indicada la hospitalización. Este punto es importante porque muchos pacientes no logran llegar al hospital y en muchos casos son hospitalizados de forma domiciliaria. Esto debemos conocer en aquellos pacientes que los familiares no los llevan principalmente, a pesar de las indicaciones médicas. Entonces nosotros debemos dar las pautas indicando que es necesario, pero aún así, si el paciente se queda en casa o el paciente es enviado desde la atención de carpa respiratoria, a pesar de desaturación, a la casa, entonces nosotros tenemos que dar un seguimiento con los cuidados pertinentes y aquellas medicaciones que necesita el mismo. El paciente crítico es un paciente que necesita inmediata referencia hacia unidad de mayor complejidad. El manejo a nivel ambulatorio de los casos de COVID-19 se debe instaurar. ¿A quiénes vamos a realizar? A pacientes con sospecha de COVID-19, pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19, aquellos que recibieron alta hospitalaria con COVID-19 y pacientes en centros de aislamiento temporal. Aquí nosotros debemos identificar los pacientes con signos o síntomas leves o sin criterio de gravedad, o tampoco que tengan criterios de referencia hospitalaria durante todo el proceso de aislamiento. En el siguiente paso, ¿qué se debe realizar en la fase de diagnóstico? Primero, el diagnóstico clínico epidemiológico de pacientes que reciben atención o se realiza mediante telemedicina. Se va a realizar también aquí el seguimiento a pacientes con diagnóstico confirmado de COVID-19. Se debe realizar una anamnesis, un examen físico, identificar los factores de riesgo y signos de alarma. O también en los casos en los cuales las unidades tienen el acceso para poder realizar una atención domiciliaria. En el caso que no pueden acceder a carpa de respiratorios, tampoco tener atención domiciliaria, se debe realizar por medio de una supervisión clínica presencial o a distancia por telesalud. Debemos establecer la clasificación de gravedad e identificar las complicaciones posibles que puedan tener estos pacientes. Debemos asesorar al paciente y al cuidador respecto a los signos y síntomas y aspectos del cuidado y el manejo del entorno. Los aspectos de cuidado generales que se dará en cada una de las etapas del aislamiento y el manejo del entorno. ¿Qué se debe realizar en la casa? ¿Qué redes de apoyo debe contar el paciente? Prevención de contagios a contactos. Aquí es muy importante que se dé las pautas para realizar el aislamiento dentro de un cuarto de preferencia si el paciente tiene las condiciones y evitar que las personas que al momento no se encuentran contagiadas o no presentan síntomas se encuentren a distancia del mismo. Se debe realizar el manejo sintomático, que en este caso puede incluir la hidratación. Esto también nos ayuda a disminuir los factores inflamatorios y a la recuperación del paciente. Medios antipiréticos y analgesia. El medicamento que se encuentra recomendado al momento es el paracetamol o acetaminofén, en dosis bajas que pueden ser de 500 miligramos cada 6 horas y en los casos en los cuales el paciente continúe con fiebre podremos llegar hasta 1 gramo cada 8 horas. ¿Se puede utilizar o no AINES? Algunas recomendaciones indican que se lo puede realizar, pero hay que tener cuidado, ya que los AINES, a excepción del ácido acetilsalicílico, aumentan el riesgo de fibrosis pulmonar idiopática, por lo cual la recomendación que les doy es utilizarla solamente una vez al día durante la fase inflamatoria de la enfermedad, no en el inicio, y solo bajo vigilancia y suspender inmediatamente.
En este caso sería para disminuir los factores inflamatorios y fiebre, y solo por una ocasión. Medidas antitusígenas. Debemos realizarlas de forma coordinada y según los síntomas y las molestias que tenga nuestro paciente. Podemos utilizar algunas medidas no farmacológicas, en este caso ejercicios respiratorios, el uso de miel de abeja, principalmente en pacientes mayores de 1 año y que no sean diabéticos. Esto tiene una recomendación de tipo A. También vamos a utilizar o podemos utilizar algunos medicamentos antitusígenos, como en este caso la codeína. Hay que evitar el uso de algunas medicaciones como antihistamínicos, ya que no existe recomendación para esta enfermedad. Antibiótico terapia empírica precoz, principalmente en los pacientes que tienen sospecha de infección. He puesto un asterisco porque conocemos que solo el 3% de los casos tienen una complicación por sobreinfección. Ahora, es controversial el uso de algunos fármacos, en este caso, como los macrólidos, que se pueden administrar. La evidencia actual indica que no existe un sustento científico complementario. Realmente los 2 estudios, el uno que fue realizado en Francia de forma retrospectiva, tiene algunos sesgos y principalmente el primer problema que no fue evaluado por pares, ¿no? Entonces es una preimpresión del artículo. Ahora, en este, ¿qué se puede destacar? Es la baja mortalidad con el uso de macrólidos. El segundo artículo es publicado en la New England Journal, en la cual nos indica que tampoco existe un sustento científico para rechazar o no el medicamento, en este caso los macrólidos, ¿sí? Aparte de esto, este artículo también tiene algunos sesgos. El primero, que fue utilizado en pacientes graves, a pesar de que el estadiaje que utiliza el artículo es de leves moderados, pero no consta con ninguno de este tipo de pacientes. Entonces, no es aplicable para la atención domiciliaria, atención ambulatoria, o no existe una evidencia sustentable al momento. Segundo, algo que se puede destacar que de los pacientes que utilizaron macrólidos en este artículo, también tenían una mortalidad baja. Entonces, lo que nos sugiere es que la aplicación de estos fármacos no tiene que ver con los procesos infecciosos a determinar y a evaluar y también a disminuir, sino con el proceso de la mortalidad, la cual, al ser baja después del uso, nosotros recomendaríamos que se hagan nuevos estudios sobre esta medicación. Ejercicios respiratorios, 2 veces al día durante 15 a 30 minutos. Los ejercicios respiratorios son bastante importantes en el paciente, ya que el paciente que no lo realiza de forma adecuada es un paciente que tiene mayor riesgo de complicación y un paciente que va a tener un deterioro a este nivel, por lo cual es importante estimular los ejercicios respiratorios durante las intervenciones y seguimiento de telemedicina y posteriormente en los seguimientos presenciales, sean domiciliarios o en nuestra consulta. Actividad física, principalmente intradomiciliaria, se está recomendado realizar entre 30 a 60 minutos, principalmente 3 a 5 días por semana. Ahora, es cierto que al paciente hay que indicarle que inicie, si es un paciente con síntomas leves, que no se encuentra con disnea, que empiece a realizar la actividad física dentro de su dormitorio, en el lugar en el cual está haciendo el aislamiento, con una ventilación adecuada. El manejo sintomático que puede incluir. ¿Qué vamos a encontrar? Primero, en el uso de corticoides, nosotros debemos indicar
que el requerimiento que se va a tener de corticoides solo va a ser cuando el paciente necesite oxígeno y en la fase inflamatoria, el cuadro para prevenir y atenuar la tormenta de citoquinas. No se debe realizarlo en pacientes asintomáticos o con síntomas leves, lo cual solo puede aumentar el riesgo de replicación viral. La cloroquina, la hidroxicloroquina, estos deben ser inmediatamente suspendidos a nivel ambulatorio, porque el riesgo de mortalidad es alto, inclusive cuando se hace un seguimiento adecuado. Entonces, también nosotros, si el paciente ya recibió previamente estas medicaciones y al suspenderlas para hacer una prevención cuaternaria, nosotros debemos hacer el seguimiento de complicaciones. En muchos casos debemos utilizar un electrocardiograma. Seguimiento por un profesional, enfermería o trabajador social, o por el técnico de atención primaria o el técnico operativo asistencial, para poder dar un seguimiento adecuado e identificar lo que van a ser los signos de alarma. Psicología. El seguimiento telefónico debe realizarse de forma semanal, sea por telemedicina, llamada, para poder evaluar los factores de ansiedad, depresión y problemas e inquietudes que tienen nuestros pacientes. Seguimiento clínico de pacientes posibles y confirmados de COVID-19 a nivel ambulatorio. Esto es importante. El seguimiento debe realizarse mediante visitas, en este caso, telemáticas, que puede ser por llamada telefónica, por videollamada. En aquel paciente que no tiene comorbilidades, que no tiene factores de riesgo para enfermedad severa, se puede realizar el seguimiento cada 48 a 72 horas. De preferencia el día 4, 7 y 10 de inicio de los síntomas. En el paciente que tiene comorbilidades con factores de riesgo para enfermedad severa, se debe realizar el seguimiento cada 24 a 48 horas. Se recomienda emplear herramientas para vigilancia clínica, como la escala de evaluación de disnea, del NIHA, la gravedad de neumonía, hacer escalas de depresión, principalmente el cuestionario de salud del paciente PHQ-2, que es de screening, ansiedad, utilizando la escala para trastornos de ansiedad generalizada, el GAT-7. En el caso de utilizar el CDB-65, es importante reconocer que esta escala nos ayuda para evaluar la gravedad y el riesgo de mortalidad por neumonía. Pero los factores de mortalidad que tiene esta enfermedad son independientes del cuadro respiratorio, porque podemos tener factores circulatorios, factores digestivos, factores a nivel del sistema nervioso central. En la fase de postdiagnóstico, una vez que hayamos hecho el diagnóstico, vamos a tener esta fase. Y dentro de esta, vamos a tener dos partes, la de aislamiento y la del término de aislamiento, o posterior al mismo. ¿Qué es lo que debemos realizar en la fase de aislamiento? Una valoración clínica de seguimiento del tratamiento domiciliario. Nosotros debemos evaluar al paciente con alta hospitalaria hasta 14 días posterior al mismo. Aquí, de recomendación, nosotros debemos solicitar la epicrisis para saber qué medicación se empleó en el paciente. Hospitalización domiciliaria de ser necesaria, como hablamos previamente. Identificación, registro y monitoreo de las reacciones adversas a los tratamientos. Es importante reconocer que inclusive aquellos medicamentos o inicuos pueden tener reacciones adversas. Si se producen diarreas, si esta diarrea es, en este caso, por la enfermedad, por la afectación viral o es una reacción adversa al tratamiento. Debemos realizar un manejo empático, reconociendo que el paciente se encuentra en una fase emocional sensible, compasivo,
que debemos tratar y manejar cada uno de los síntomas que tiene el paciente y también una atención y un manejo paliativo en aquellos pacientes que tienen un alto riesgo de mortalidad a 6 meses por otras enfermedades y que están cursando un COVID-19. Vigilancia de la patología mental, sobre todo en el paciente COVID-19. Es tan importante porque los pacientes desarrollan muchos síntomas, en este caso emocionales, por ansiedad, depresión, y los cuales deben ser evaluados no solo por el médico, el cual debe dar la alarma, sino también por el psicólogo y por el equipo de salud. Los equipos de atención primaria deben ser rotativos, principalmente aquellos equipos que realizan atención domiciliaria, para evitar el riesgo de contagio dentro de lo que va a ser el personal de salud. Durante esta fase también vamos a hacer un monitoreo diario de evaluación clínica. Vamos a evaluar la capacidad de monitoreo domiciliario del paciente por parte de los cuidadores. Aquí es importante porque hay muchos cuidadores que no comprenden la gravedad de cada uno de los síntomas o del cuadro que está cursando. Es así que si el cuidador no nos informa de forma adecuada, el paciente puede aumentar el riesgo de agravar su enfermedad. Los profesionales de diferentes niveles deben entregar información para el seguimiento del caso. Es importante que exista una comunicación adecuada entre el tercero y segundo nivel, segundo y primer nivel, o tercero y primer nivel, ya que esto disminuye la mortalidad de los pacientes. Con una comunicación adecuada, nosotros vamos a tener primero el conocimiento del caso, de que ese paciente se encuentra en nuestra comunidad y que debemos realizar el seguimiento pertinente. También tenemos que evaluar que existe un mayor riesgo de enfermedad grave, principalmente en los pacientes que se utilizan algunos marcadores, como en este caso los niveles de ferritina. Cuando el nivel de ferritina se encuentra mayor a 1400, la gravedad aumenta y por lo tanto el riesgo que tiene nuestro paciente. También se puede utilizar otros marcadores y exámenes para hacer una evaluación complementaria, como va a ser la biometría hemática, la proteína C reactiva, la ferritina, el marcador ProBNP y el dímero D. En este caso, el dímero D, en uno de los estudios realizados por Yunen Yao, indica que si el valor es mayor a 2.14 miligramos sobre decilitro, el predictor de mortalidad tiene una sensibilidad de 88.2% y una especificidad de 71.3%, por lo cual he sacado el agio regio positivo, que va a ser de 3. Entonces, eso quiere decir que el uso de dímero D es importante para nuestro paciente. La recomendación es realizarlo a nivel hospitalario o en emergencia, o en el caso de que un paciente necesite hospitalización domiciliaria o que tenga fiebre persistente por más de 7 días. ¿Qué vamos a evaluar durante esta etapa? Los signos y síntomas que debemos seguir en esta etapa son la fiebre, tos, expectoración, principalmente por las molestias que tiene el paciente debido a estos síntomas, la disnea, desaturación en el caso que el paciente cuente con un oxímetro de pulso, lo cual es muy importante y ayuda bastante en el seguimiento de los pacientes, fatiga, principalmente realizar las actividades, y el dolor intercostal, que a veces puede confundirse con un dolor pleurítico en este paciente. Entonces debemos evaluarlo, principalmente de forma presencial, si podemos realizarlo en las carpas de unidades respiratorias. Debemos evaluar la cefalea, que es un síntoma frecuente y que se mantiene durante el tiempo, dolor de garganta, la congestión nasal y las secreciones nasales con un uso adecuado, evitar antihistamínicos ya que no existe evidencia, la diarrea,
También puede producirse diarrea como parte de las complicaciones de la enfermedad inflamatoria a nivel intestinal o acompañan los síntomas de dolor abdominal y lesiones cutáneas. Entonces son dos síntomas importantes que nos pueden hablar de la gravedad del caso. En la fase de postdiagnóstico, en esta etapa posterior al aislamiento debemos realizar evaluaciones. ¿Cuándo nosotros vamos a determinar el fin del aislamiento? Eso debemos hablar. El aislamiento actual nos indica que debemos realizar durante 13 días posterior al inicio de los síntomas de los pacientes principalmente y también 13 días a partir de la prueba positiva de diagnóstico que tenga este paciente, 14 días en aquellos pacientes que se encuentran asintomáticos y también a los contactos durante 14 días. Pero el aislamiento solo nos indica una disminución del riesgo de transmisibilidad, no de la gravedad que tiene el paciente. Eso depende de otros factores. En esta fase lo que vamos a realizar es un seguimiento de la convalecencia y las complicaciones, realizando prevención secundaria sobre la enfermedad o terciaria, iniciar la rehabilitación principalmente con los ejercicios respiratorios, actividad física, y cuaternaria, principalmente evitando aquellas medicaciones que no se han evidenciado un sustento adecuadamente científico para el uso y que mejoren la sintomatología o la mortalidad del paciente. Una supervisión clínica presencial o a distancia por medio de telesalud. Unidades con pocos recursos de equipos de protección personal. En estas unidades, nosotros debemos realizar la visita domiciliaria a los pacientes, principalmente graves, a los 30 días en el caso de que continúen con oxígeno. Lo que no sucede con los equipos de salud que tienen o que pueden realizar visitas domiciliarias más cercanas o dentro de la etapa de aislamiento o post-aislamiento temprano. El seguimiento. Mientras dure el aislamiento, nosotros debemos continuar con nuestro paciente, haciendo la identificación de signos de alarma y atención compasiva de aquellos síntomas que presenten. Debemos confirmar la remisión de los síntomas. Esto es algo muy importante. Un paciente que todavía continúe con síntomas es un paciente que todavía tiene riesgo de agravarse. Debemos indicar que el alta se debe realizar cuando el paciente cumpla criterios de la misma. Existen criterios de fin de aislamiento y existen criterios para el alta de sintomatología de la enfermedad. Entonces debemos aplicarlos de forma adecuada y oportuna. Los síntomas que vamos a examinar en esta etapa son la fiebre. Aquí, si nosotros tenemos fiebre, tenemos que sospechar que la infección sea por un porcentaje bajo, o sea que la fiebre no se debe a infección, o tal vez en un 3% de nuestros pacientes. Que la mayor sospecha debemos basarla en una inflamación generalizada que tenga el paciente, lo cual aumenta la gravedad del mismo. Entonces debemos dar un tratamiento adecuado que incluye no solo antipirético o medidas generales. Tenemos que evaluar la tos, si le molesta principalmente a nuestro paciente, disnea, desaturación, fatiga, el dolor intercostal, como hablamos previamente, ya que si el dolor intercostal persiste, podemos sospechar que es una de las complicaciones neurológicas que está teniendo nuestro paciente en relación a la enfermedad. Cefalea, que puede persistir todavía en este caso, dolor de garganta, diarrea, el dolor abdominal y las lesiones cutáneas. En el postdiagnóstico vamos a tener también una fase de complicaciones. ¿Cuándo estaríamos hablando en relación a complicaciones? Posiblemente pasados los 21 a 30 días, hasta los 3 meses. Si nosotros dejamos pasar más de este tiempo, entonces estas complicaciones ya se van a tornar en una enfermedad crónica. En el seguimiento de las complicaciones, nosotros tenemos que identificar factores que nos indiquen fibrosis pulmonar idiopática.
¿Cómo podemos realizarlo? Principalmente se indica una radiografía de tórax, el lugar en el cual o la unidad en la cual estemos trabajando, una tomografía de tórax. Principalmente se debe pedir si hay datos de compromiso respiratorio. Esto quiere decir que se va a utilizar este tipo de exámenes en las emergencias, en la hospitalización. Ahora, en la parte ambulatoria, ¿cuándo sería recomendable realizarlo? Nosotros podemos dar o hacer un tratamiento clínico durante los primeros 30 días sin necesidad de una radiografía de tórax o tomografía, siguiendo las pautas clínicas y presentación de los problemas que tiene nuestro paciente. Si nosotros hacemos de forma temprana, solo vamos a encontrar posiblemente infiltrados a nivel intersticial y acinar de estas imágenes. Pero vamos a tener que repetir, en este caso, a los 30 días, si el paciente sigue con síntomas respiratorios, con dolor de pecho, fatiga, y recién ahí vamos a tener que utilizar el tratamiento adecuado para evitar esta enfermedad. Por lo cual la recomendación es realizarla en la parte ambulatoria a los 30 días. Tenemos que identificar complicaciones como arritmias cardíacas, miocarditis o factores inflamatorios a nivel cardíaco. Esto es importante porque el paciente puede tener algunos síntomas. En este caso, el dolor de pecho no solo puede ser por los factores respiratorios, sino también por una afectación cardíaca. Las palpitaciones que presentan los pacientes, está recomendado un electrocardiograma. Y en el caso de ser necesario, hacer una evaluación también con un médico cardiólogo. Neuralgias, depresión y ansiedad. El síndrome inflamatorio multisistémico, que se da principalmente en niños, en el sistema respiratorio superior principalmente, la anosmia y los problemas de disqueosia. También la tos, que puede ser una tos irritativa en las vías superiores. En las vías inferiores vamos a tener disnea de esfuerzo, una tos que debemos manejarla de forma adecuada, secreción de las mucosas, dificultad para inspiración profunda, dolor torácico. En el sistema muscular, debilidad, astenia también que mencionan los pacientes, dolores erráticos. En los sistemas neurocognitivos, falta de atención, pérdida de memoria, mala calidad de sueño, insomnio. En la parte psicológica ya hablamos, ansiedad y depresión. En los problemas digestivos, atragantamientos, cambios en el ritmo de posicional, es importante, los pacientes preguntan bastante o consultan por constipación y sensación de plenitud con distensión abdominal. Son dos factores importantes que debemos manejar. Y otros factores como la pérdida de peso. Además de eso, en nuestra experiencia hemos visto algunos otros síntomas, como expectoración, desaturación, fatiga, dolor intercostal, palpitaciones, que ya pasan de los 30 días, diarrea, dolor abdominal, fiebre, lesiones cutáneas, conjuntivitis principalmente en niños. Aquí les he traído algunos de los medicamentos que no se encuentran en este consenso. ¿Por qué razón es importante hablar de estas medicaciones? Porque los pacientes, principalmente cuando se encuentran en una etapa de hospitalización domiciliaria, van a requerir estos medicamentos aparte de lo que va a ser la oxigenoterapia. En este caso, podemos utilizar algunos de estos medicamentos de forma individual o combinada. En este caso, el salbutamol, que es un agonista beta-adrenérgico, se puede utilizar 1 o 2 puffs cada 6 a 8 horas. Y en los niños hay que tener mucho cuidado porque la mayor cantidad de puffs debe ser solo 4 puffs al día o inhalaciones. El bromuro de ipratropio, que es un derivado sintético de la atropina, podemos utilizarlo entre 1 o 2 inhalaciones 3 a 4 veces al día. La fluticasona, que es un corticoide sintético de potencia media, podemos utilizarlo 2 puffs al día, 2 veces al día. El salmeterol, que es un agonista beta-2 selectivo,
de larga o prolongada acción, podemos utilizar los 2 tubs 2 veces al día. Muchas ocasiones ya vienen preparados combinados, como la fluticasona más salmeterol, que podemos utilizarlos en este caso. También, si nosotros no contamos con salmeterol, podemos utilizar simplemente la fluticasona, principalmente en estos cuadros en los cuales los pacientes se encuentran todavía con desaturación, necesitan hospitalización domiciliaria, se mantienen con disnea. Nos ayudaría mucho el uso de un oxímetro de pulso para la evaluación clínica de estos pacientes y saber en qué momento vamos a ir retirando ya las medicaciones en el transcurso del tiempo. La evaluación de seguimiento en niños y adolescentes, principalmente debemos enfocarla en lo que va a ser el síndrome inflamatorio multisistémico. Nosotros a los niños y adolescentes debemos evaluar, sea en casos con sospecha o positivos, desde el día 0 hasta la 6ª semana de evolución, ya que la presentación de este síndrome se produce en este periodo. Entonces, ¿a quién vamos a evaluar? ¿O cómo vamos a identificar un síndrome inflamatorio multisistémico? Primero, un niño adolescente de 0 a 19 años que tenga fiebre mayor o igual a 3 días. Es importante reconocer que hay muchos niños que pueden presentar cuadros, no todo el cuadro completo, con todos los parámetros o criterios, sino que ya inician, como ustedes saben, existe un periodo de ventana y en este periodo de ventana se pueden presentar síntomas o signos que ya nos describan que este paciente puede evolucionar a un síndrome multiinflamatorio sistémico, y lo cual inmediatamente debemos revertir. Nosotros también en los niños debemos evitar, o se recomienda evitar la exposición de los recién nacidos a personas infectadas. Recién nacidos positivos, el seguimiento se debe realizar por medio de teleconsulta a los padres hasta los primeros 28 días, para lo cual en lo posterior se debe realizar ya las evaluaciones posteriores, porque el paciente a partir de los 28 días sabemos que tiene una transmisibilidad bastante baja y podemos darle un seguimiento adecuado de nuestro paciente. Ahora, llegamos a la parte más importante de esta intervención, en el cual nosotros debemos indicar que el COVID-19 debe ser entendido como una enfermedad dinámica. Por esta razón, ustedes observan flechas, en este caso, en forma de una cruz, pero la cual es dinámica. Como ustedes pueden ver, estas flechas y líneas se van a desplazar tanto hacia la derecha, a la izquierda, como arriba, hacia abajo. ¿Qué quiere decir esto? Que el paciente puede tener, un ejemplo, puede tener de 0 a 7 días y puede ser un paciente asintomático, como puede ser un paciente crítico. O puede ser que en este caso un paciente con 28 días, el paciente ya ha tenido una fase asintomática en el inicio y recién a los 21 o 28 días empieza a presentar síntomas de inflamación, por lo cual es importante reconocer que el paciente con COVID tiene una enfermedad dinámica y la cual puede agravarse en cualquier momento. ¿Cómo? No puede hacerlo también, porque mucho depende de su estado inmunológico previo. Entonces vamos a explicar de qué se trata este cuadro. En el seguimiento de las variantes de presentación del COVID-19, vamos a tener y vamos a identificar que no todas las etapas son similares y no debemos confundir transmisibilidad con días de aislamiento o atención clínica, ni tampoco con los exámenes de laboratorio. Como observamos, en esta zona, aquí vamos a encontrar lo que son los exámenes o resultados serológicos. En estos, aquellos resultados de PCR por hisopado o esputo, y en estos, el tiempo de evolución. Además, también he colocado la transmisión de la enfermedad, según los días en los cuales aumenta o no el porcentaje del mismo. Como ven, estas 4 partes
de este sistema dinámico son diferentes, no son iguales, pero todas están unidas. Entonces, nosotros vamos a observar que en los primeros 0 a 7 días vamos a encontrar que si utilizamos pruebas de seguimiento serológica, es posible que no tengamos ninguna identificación de casos, a pesar de que el paciente puede estar enfermo. Entonces, es recomendable no utilizar pruebas serológicas entre los 0 a 7 días. En el caso del PCR, también podemos tener falsos negativos, ya que aproximadamente el 40% en los primeros estadios, en el día 4, va a salir positivo. Y este va a ir aumentando hasta el día 7. Por lo cual, vamos a encontrar que el PCR puede ser positivo o negativo entre los 0 a 7 días, independientemente de la enfermedad. Entonces, a nosotros lo que es importante para nosotros es ver la fase clínica. La clínica es mandatoria y es importante en el paciente con COVID. Eso es lo que debemos nosotros guiar desde el día de los síntomas. Segundo, cuando nosotros hemos estado entre el día 7 a 14, como ven, más o menos el periodo del avance de los síntomas se maneja entre cada semana. En el periodo de 7 a 14 días podemos encontrar que el IgM ya está presente, o puede estar presente en la mayoría de casos. Hay que recordar que un 10 a 40% de los casos, el IgM no se va a encontrar, ni tampoco IgG, porque los pacientes no han desarrollado un sistema humoral. Aquí vamos a encontrar que el PCR ya va a ser positivo, pero también podemos encontrarnos, si nos hemos tardado mucho, principalmente en los últimos 4 días, que sería entre el día 10 a 14, que también va disminuyendo, se va negativizando. Y eso no quiere decir que el paciente no tiene la enfermedad, por lo cual los síntomas continúan siendo importantes. Lo que nos va a ayudar el PCR es al diagnóstico, pero no para evaluar otras cosas, ¿sí? Principalmente no guiarse en los síntomas clínicos de la gravedad por cualquiera de los exámenes, porque como vemos, pueden no ser exactos. En el día 14 a 21, aquí ya vamos a encontrar una IgM y una IgG presentes, ¿ya? Y es importante reconocer que la PCR puede salir positiva todavía. O sea, el paciente ya acabó la fase de aislamiento inicial y todavía continúa positivo. ¿Y esto por qué se debe? Porque todavía se encuentran partículas de virus atenuados a nivel de las mucosas. Y esto es lo que puede captar el hisopo del PCR, ¿sí? Y como vemos, esto puede durar hasta 3 meses. Entonces, por lo cual, no es importante y no se debe realizar PCRs continuos. El único PCR que se debe realizar es el inicial para el diagnóstico y solo se repite en el caso de duda diagnóstica, de que los síntomas sean bastante floridos y el PCR sale, en este caso, negativo en un inicio, por lo cual tal vez puede ser un falso negativo. Pero para salida del aislamiento, para saber cómo está la enfermedad, no necesitamos ni hacer ni PCR ni pruebas serológicas. Muy bien. Posteriormente, vamos a bajar a lo que va a ser el día 21 a 28. En este caso, el IgM ya va disminuyendo y podemos no encontrarlo, pero ya vamos a encontrar el IgG. Entonces, es importante también. El PCR, como vemos, puede seguir siendo positivo, pero por lo general en este punto ya debería negativizarse, ¿sí? El IgG en el día 28 hasta los 3 meses puede permanecer en niveles altos y en algunas personas también se encuentran niveles bajos pero presentes de IgG. Esto depende mucho de la inmunidad individual. Como vemos, el PCR podemos ver que entre los días 28 a los 3 meses puede seguir saliendo positivo y
lo primordial es que la toma sea negativa. Entonces, como ustedes ven, la recomendación de toma de PCR es solo por una ocasión para el diagnóstico o durante la duda o sospecha clínica, ¿sí? Antes de irme a la etapa de los días, tenemos que identificar que nosotros vamos a tener algunas presentaciones clínicas. Entre estas presentaciones, que son variadas, el paciente asintomático, el paciente que nunca tendrá síntomas, a eso se refiere el asintomático, el paciente presintomático, aquel que se encuentra aparentemente asintomático o con síntomas muy leves o superficiales, los cuales quiere decir que en lo posterior puede pasar a una etapa de enfermedad leve o una etapa moderada. El paciente leve, aquel que tiene síntomas leves, como dice su palabra, y que no está desaturando o no tiene otros signos o síntomas de gravedad. El paciente moderado, el paciente que tiene fiebre, que tiene una neumonía, que tiene diarrea, que no pasa a pesar de la medicación sintomática, entonces es un paciente moderado. El paciente severo es aquel paciente que ya tiene algún tipo de compromiso, principalmente respiratorio. Entonces es importante este paciente. Aquí en el paciente moderado también y severo, entre esta etapa podemos encontrarnos con aquellos pacientes que perdura la fiebre más de 7 días y que tiene signos de inflamación generalizada, lo cual puede hacer que pase de moderado a severo de una forma muy rápida, si no se da un tratamiento adecuado y si el médico no identifica el mismo. El paciente crítico, que como saben es un paciente que ya necesita cuidados hospitalarios, cuidados intermedios o unidad de cuidados intensivos. Y el paciente poshospitalario. El paciente poshospitalizado es un paciente importante porque el hecho de que salga de él mismo no quiere decir que el paciente sea curado y que sus síntomas no sean leves, moderados o severos. Podemos tener un paciente poshospitalizado asintomático, un paciente leve, un paciente con signos moderados o que salió, estaba mejor y luego progresó a moderado, o un paciente que de hecho salió con síntomas severos como oxigenoterapia a casa o no salió con oxígeno y posteriormente con los días nuevamente regresa a un proceso de desaturación y se convierte en un paciente severo, el cual debe ser tratado de forma adecuada en domicilio o, si es posible y de preferencia, volver al centro hospitalario. Aquí tenemos que hablar también nosotros de lo que es la transmisibilidad. Nosotros debemos recordar que no es lo mismo, entonces, el hecho de los exámenes positivos o negativos a la transmisibilidad. La transmisibilidad depende mucho o está en relación con la carga viral que tenga este paciente. Entre mayor carga viral, mayor riesgo de transmisibilidad y viceversa. ¿Quiénes tienen mayor riesgo de transmisibilidad? Los pacientes severos y críticos. Entonces, por esto es importante. ¿Cuándo vamos a comenzar? Se dice que la mayor transmisibilidad se da entre 2 días antes de comenzar los síntomas hasta 10 días después. Aquí la mayor etapa es importante el aislamiento debido a la fuerte transmisibilidad hacia sus familiares o en su medio de trabajo, en este caso de cada uno de los pacientes. Posteriormente tenemos entre los días 11 a 14. ¿Por qué es importante? En los estudios indica que entre más avancen los días, va disminuyendo la frecuencia o el porcentaje de transmisibilidad. Pero también hay que reconocer que existen parámetros o protocolos de otras sociedades, como la Sociedad Española, en la cual indican que todavía existe un porcentaje hasta el día 14 de que los pacientes leves y moderados transmitan la enfermedad. Posteriormente tenemos los días 15 a 20. En este caso, el riesgo de transmisibilidad prácticamente baja a un 2% menos. Entonces,
Aquí nosotros, y los cuales van a ser pacientes que ya tienen síntomas bastante leves o moderados. Entonces tenemos que tener cierto cuidado porque recordemos que los lineamientos nos indican que solo hasta los 13 días o 14 días se puede dar el aislamiento. Entonces, ¿qué va a pasar con este porcentaje que no conocemos? Nosotros deberíamos realizar cultivos virales que no se encuentran en nuestros medios para saber si el paciente todavía es o no transmisible y no justifica un 2% realizarlo. Entonces, ¿cuál es la recomendación aquí? Es que entre el día 15 a 20, inclusive desde el final del aislamiento hasta el día 20, utilice todavía ese paciente mascarilla en su hogar, en su trabajo y evite los horarios de alimentación en su trabajo para evitar que contagie a otras personas. ¿Por qué hemos puesto en la transmisión de 21 a 30 días? Es importante reconocer que los pacientes severos y críticos, al tener mayor carga viral, también aumenta más el riesgo de transmisión de la enfermedad. Es así que entre la sociedad española indica que hasta el 5% probablemente todavía pueda transmitir la enfermedad entre los días 21 hasta el día 30. Por eso la evaluación posterior al día 30 ya se puede hacer de forma presencial o domiciliaria en estos pacientes que tienen cuadros más graves. Entonces, aquí el seguimiento de telemedicina es importante hasta el día 30 de estos pacientes para darle un tratamiento adecuado y también indicarles a su familia que todavía no pueden acercarse a este paciente por este riesgo de transmisión. O sea, aquí el cuidado es más comunitario. Como ustedes pueden observar, entonces esta línea que representa la gravedad de cada uno puede moverse rápidamente desde un paciente asintomático o presintomático hasta un paciente crítico, yendo hacia un lado o hacia el otro, ¿sí? Si nosotros hacemos un seguimiento adecuado, una medicación adecuada, tenemos que tratar de llegar a un paciente asintomático. Cuando nosotros perdemos a nuestro paciente, nos olvidamos de que esta enfermedad es dinámica y que puede saltar desde un presintomático hasta un crítico. Entonces, creyendo que el paciente ya está mejor, esta línea, sin nuestra visibilidad, puede moverse hasta la fase crítica y nosotros perder a nuestro paciente. Entonces, la observación y el seguimiento son importantes para evitar que este paciente avance de forma silente sin que nosotros tengamos dificultad en el tratamiento del mismo, ¿sí? Así también debemos observar que esta línea roja puede subir o bajar según los días en el estado de gravedad de nuestro paciente, ¿sí? Entonces, como vemos, podemos tener un paciente crítico entre el día 0 a 7, en el cual aumenta la mortalidad si el paciente tiene síntomas graves, o un paciente que es severo pasado los 28 a 3 meses, porque todavía ha tenido complicaciones y estas complicaciones deben ser tratadas de forma oportuna por un médico, y un médico que tenga un conocimiento adecuado de lo que está pasando con el mismo. Por lo cual la recomendación es no perder a este paciente, así sea el paciente sintomático o presintomático, llamarle periódicamente a revisiones de control hasta los 3 meses, que puede ser cada 15, cada 30 días, en este caso, en los pacientes que se encuentran de forma moderada o severa, de forma semanal o 2 veces por semana, hasta completar los 3 meses en la fase de complicaciones, ¿sí? Y en la fase de aislamiento, en la fase de post-aislamiento temprano, se lo debe realizar, como dice la guía, de forma diaria o pasado los 48 horas, cada 48 horas. Eso es lo que les puedo indicar. Muchas gracias por la atención. Pueden seguir con el resto de intervenciones. Muchas gracias. Hasta aquí las recomendaciones sobre el seguimiento de pacientes COVID.